A ver, ¿puede una sola persona llegar a redefinir el sabor de toda una nación entera? Pues a veces pasa. A veces una figura es tan influyente que su nombre acaba formando parte del lenguaje de todos los días. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que no es que solo escribiera libros de cocina, no, es que su propio apellido se convirtió en la palabra que usamos para decir libro de cocina. Venga, empezamos con una pequeña pregunta, un acertijo cultural. Si estamos en Grecia y queremos pedir un libro de recetas, ¿qué palabra es súper común usar? ¿Alguna idea? Pues la respuesta es un tselementes. Sí, como suena. El apellido se convirtió en el objeto mismo. Es increíble. Pero claro, la pregunta es, ¿quién fue el hombre detrás de este nombre? ¿Cómo se consigue algo así? Vamos a verlo. Nikolaos Tselementes, ojo que no era solo un cocinero, era un auténtico arquitecto de la cocina. Fue él quien transformó la gastronomía griega, dándole una estructura moderna, una visión global. Su historia empieza en una islita pequeña y acaba cambiando para siempre lo que se comía en todo un país. Su trayectoria es que es fascinante de verdad. Fíjense, nace en 1878 en una isla griega, en Sifnos. Pero su formación lo que de verdad le marca la hace fuera. Primero, en Viena, que era la cuna de la cocina centroeuropea, de la alta repostería. Luego, en 1919, ya lo vemos dirigiendo el prestigiosísimo Hotel Hermes en Atenas. Y después, se va a Estados Unidos a seguir estudiando cocina, pastelería y, muy importante, nutrición. Esta mezcla es la clave de todo, Raíces griegas muy profundas, pero una visión internacional, de élite. Esa dualidad es lo que va a definir toda su carrera. Y bueno, una vez que ya tenía esa reputación tan sólida, Tremeles se mete de lleno en el proyecto que lo iba a inmortalizar. Un proyecto que no buscaba solo juntar recetas, no, pretendía algo mucho más grande, redefinir la manera en que se entendía la cocina en los hogares de Grecia. Su gran obra fue Lo Códigos Marehikix, la guía de cocina. Y esto es fundamental entenderlo. No era un recetario más, era una guía completa. Te enseñaba técnicas, te hablaba de nutrición, incluso de cómo organizar una cocina moderna. En el fondo, le estaba diciendo a la nueva Grecia urbana no solo qué tenía que cocinar, sino cómo tenía que pensar sobre la comida. Fue una revolución. Y aquí está la clave de su impacto, que fue monumental. Pensemos que hasta que él llegó, casi todo el saber culinario griego se pasaba de palabra, de madres a hijas, de una forma muy local, muy familiar. Lo que hizo Tselementes fue ponerlo todo por escrito. Lo sistematizó. Y el hacer eso, pues claro, estandarizó platos, fijó las cantidades, creó como un canon, ¿no? Fue una auténtica reorganización del paladar de todo un país. Pero ojo, que Tselementes no se dedicó solo a escribir lo que ya existía, no. Él intervino, lo reformó, y su gran inspiración fue, sin ninguna duda, la alta cocina europea, sobre todo la francesa. Y esto nos lleva a uno de los puntos más polémicos de su legado. En sus libros empezó a meter ingredientes y técnicas que en Grecia pues no eran nada comunes. La más famosa de todas, la bechamel, pero también otras cosas como la bouillabaisse, los canapés, incluso se atrevió a usar mantequilla en lugar del sagrado aceite de oliva en algunas recetas. El objetivo era muy claro, quería darle un aire más europeo, más sofisticado a la cocina griega, ponerla a la altura de los gustos de la burguesía de la época. El ejemplo perfecto, el que lo explica todo, es un plato que hoy consideramos el símbolo de Grecia, la moussaka. A ver, la versión que todo el mundo conoce, con esa capa final cremosa y doradita de bechamel, esa es la suya. Es la versión de Tselementes. Él la estandarizó y la convirtió en el icono mundial que es hoy. Y lo mismo hizo con el pasticcio, por ejemplo. Transformó platos que tenían muchas variantes locales en recetas con una versión oficial. Claro, este empeño por modernizarlo todo no está libre de controversia, ni mucho menos. Su legado es complicado y ha generado un debate que llega hasta hoy. La pregunta es, ¿fue un visionario que puso en el mapa la cocina griega o fue alguien que en el fondo la desvió de sus raíces más auténticas? El debate tiene, como ven, dos caras muy claras. Por un lado, están los que lo defienden, que dicen, oye, este hombre puso orden, profesionalizó la gastronomía y le dio a Grecia un prestigio internacional que no tenía. Pero por otro lado están los críticos, que argumentan que lo que hizo fue imponer un modelo extranjero, muy urbano, y que por el camino se quedaron marginadas preparaciones más auténticas, más locales, reduciendo la increíble diversidad regional que había. Y aquí está el quid de la cuestión. Su libro se volvió tan influyente que muchas familias acabaron cambiando sus propias recetas tradicionales, las de sus abuelas, para seguir las de Tselementes. Entonces, ¿héroe o villano? ¿Modernizador o corruptor? La verdad es que la historia casi nunca es tan simple. Lo que es totalmente innegable es la huella profundísima y duradera que dejó en la cultura y en la identidad de Grecia.
Y es que hoy su influencia sigue vivísima. Su nombre es literalmente la palabra para recetario. En Sifnos, su isla, celebran cada año un festival gastronómico en su honor, que es todo un acontecimiento. Y lo más importante, las versiones de los platos griegos que se conocen en todo el planeta son, en su mayoría, las que él fijó. Dejó de ser un autor para convertirse en parte del imaginario colectivo de todo un país. La historia de Txelementes nos deja con una última reflexión, una que va más allá de la cocina. ¿Cómo se define la identidad gastronómica de una nación? ¿Por sus raíces más antiguas, las más puras, o por las figuras que, como él, se atrevieron a reescribirla para el mundo? Una pregunta que, la verdad, quizás no tenga una única respuesta.